bien, y continuamos con esto de la economía naranja. Ahora ya se habla de agroturismo, ecoturismo, y para eso, pues qué bueno que un hombre que es líder en materia ambiental, autor de libros importantes, precisamente está por esta época promoviendo el libro Evaluación Ambiental Estratégica, lo mismo que el doctor Horacio Gómez Aristizábal, que entre otras viene hoy con los colores del departamento del Quindío, viaja a la ciudad de Armenia a lanzar su libro Investigación Criminal Científica, presentación que hará el señor procurador Fernando Carrillo Flores. Doctor Gerardo Viña Vizcaíno, oiga, uno sigue como hablando de historia, de las cosas que pueden haber sido y no son, pero bueno, pero es que hay que recalcar para que la gente se concientice. Pero vayamos al pragmatismo. En esta materia, ¿qué tenemos? El país tradicionalmente ha reconocido que es el segundo país más biodiverso del mundo. Y el de mayor luminosidad en el mundo. El de mayor luminosidad promedio, un país de regiones diversas. Vocaciones, la vocación andina, la vocación caribe, la vocación de la Amazonía, la vocación del Pacífico. Biogeográficas claramente demarcadas que denotan una riqueza natural que, valga decirlo claramente, es inconmensurable, primero porque no tenemos pleno conocimiento de ella hoy en Colombia. Escasamente conocemos el 30-40% de las especies y conocemos y hemos evaluado a fondo el 40% de los ecosistemas estratégicos del país, de tal manera que a pesar de todo lo que se ha hecho desde Humboldt para acá en materia de recursos naturales en Colombia, José Celestino Muti, ¿no? Y obviamente la expedición botánica nacional, podríamos decir ciertamente que Colombia aún es un país por descubrir, y eso denota una carencia de Estado para hacerlo. Se la pongo hacerlo. fácil, ¿qué le falta por descubrir a Colombia? Todo lo que es su potencial cifrado en la naturaleza. El país se ha desarrollado a costa de la naturaleza. Cuando decimos a costa de la naturaleza, hemos degradado los bosques naturales. El año pasado la cifra superó los 220.000 hectáreas deforestadas en Colombia. Hemos cambiado el uso de los suelos, básicamente introduciendo procesos productivos no consecuentes con ellos, y le hemos generado una degradación integral en la estructura ecológica principal del país, por una razón esencial histórica, y es que los recursos naturales son tan abundantes que no nos importaban. Usted lo que quiere decir es que como lo tenemos todo no hacemos nada. Básicamente poco no significa no hacer nada, porque no en balde Colombia es la tercera economía de Sudamérica. Pero debería ser la primera. El potencial es enorme. El punto es, 3 ingredientes habría que fortalecer. Uno, profundizar en el conocimiento de los recursos naturales y su conservación, pero algo más importante que eso, generar una verdadera cultura de colectivo en el país. El país es un país de... ¿Cómo hacerla? ¿Cómo crear esa cultura de colectivización, de trabajo en equipo? Oiga, doctor, yo pienso que en Colombia abunda mucho lo que llama el conocimiento, los conocimientos teóricos, pero no los prácticos. Lo que se dice que el saber y el hacer. Todo se queda concentrado en las ciudades, en las universidades, pero a nivel de campo hay poca educación, poca formación, poco acompañamiento a los campesinos, que al fin y al cabo son los que más son casi los únicos que trabajan la tierra y que realmente no tienen esos conocimientos, que sí los tienen teóricamente y en forma muy monopolizada en los centros urbanos, los centros universitarios y los centros de irradiación cultural. Hace falta más descentralizar la cultura y también cambiar mucho el saber por el hacer, porque realmente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a una persona recibir clases de natación si jamás va a hacer una práctica o un examen en el río o en una piscina? Y en Colombia realmente hay mucha teoría, se queda concentrada en la ciudad y queda desprotegido el campo en un 60 o 80%. Usted toca un punto esencial, doctor Horacio, y es el hecho de que hoy Colombia, el 79% de la población está asentada en poblados nucleados. El campo fue abandonado. Entonces, cuando
la vocación histórica del país era agrícola y pecuaria, hemos venido generando un abandono, porque aquí no se puede decir que hemos fortalecido el campo, se ha abandonado el campo en dos sentidos. Uno, la concentración de las tierras productivas en cabeza de unos oligopolios productivos que no son malos porque eso ha generado una mejora en la oferta alimentaria del país en alguna medida, pero una desatención de una masa de población que necesariamente, y usted tocó algo esencial, es la mano de obra que genera la comida del país. Entonces, un país que desconoce el valor del campesinado y que no invierte en generar un modelo productivo basado en la capacidad y la suficiencia de las regiones y en esa gran diversidad, es un país que en el tiempo necesariamente va a ver muy afectada su economía. De hecho, situación crítica hoy, no se desconoce, Colombia importa más de 11 o 12 millones de toneladas anuales de comida, porque teniendo el potencial para ser autoabastecido totalmente, pierde el 40% de su producción a través de las cadenas de mercado, básicamente porque el campesino un 30% se pierde. 40. Bueno, y además se ha dicho, y hay un reto, y se planteó desde el gobierno de Carlos Lleras, Colombia una verdadera despensa mundial de alimentos, y al día de hoy Colombia tiene 30 millones de hectáreas listas para ser sembradas. Entonces, ¿qué nos pasa? Y nos fuimos. El problema de la tierra es el primero. El país no ha resuelto el acceso de la tierra al campesino. Pero no basta solamente con que el campesino tenga tierras, sino que las cadenas de valor tienen que darle todo el apoyo al productor para que se desarrollen productos que cumplan con los requerimientos y las necesidades del mercado. La carga que tiene el campesino promedio en Colombia para producir algo es tan alta que no es eficiente y es deficitario y pierde. Dejemos ahí, doctor Gerardo Viña Vizcaíno, porque el tiempo se nos vino encima. Mire, para analizar, cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes dependía del Ministerio de Gobierno y Justicia, no funcionaba. Pero ahora que le cambiaron de nombre Sociedad de Activos Especiales, sí que funciona menos. Y la corrupción sí que ha aparecido allí. Rampante. Rampante, pero una corrupción rampante. Y en manos de dos mujeres que hacen y deshacen. Y este gobierno no tiene nada que ver, este de Iván Duque, el presidente Duque, no tiene nada que ver. Desde el gobierno pasado, esto se convirtió en una verdadera feria de la corrupción. Y precisamente hablando de tierras, esas narcotierras que las quería recuperar el Estado, se las han entregado para que las maneje bandidos. ¿Qué se necesita para que la SAE nombre depositarios? Tener antecedentes nefastos, y ejemplos los hay a granel. De modo que las denuncias que ha hecho el periódico El Tiempo son muy valiosas, y hay que hacerle seguimiento, porque hoy estas organizaciones, estas empresas están en las peores manos. Conclusiones: salimos de Guatemala con la DNE a Guatepeor con la SAE, increíble, y están manejos de mujeres. Aquí siempre hemos defendido la transparencia, el liderazgo, la coherencia de las mujeres, pero aquí creo que hemos fallado en el concepto. Que Dios les bendiga.